Bienvenidos a Reavivados por su palabra, donde nos sumergimos en la palabra de Dios y exploramos su significado y aplicación en nuestra vida diaria. Hoy vamos a reflexionar sobre Josué capítulo 23, buscando inspiración y dirección para vivir de acuerdo con su voluntad. Quédate y juntos participemos en esta experiencia espiritual. Habían pasado cerca de 30 años desde que inició la conquista de Canaán, lo que significaba que habían entrado en el reposo prometido, y Josué, ya anciano y próximo a descansar y entrar por el camino que recorren todos, reunió a los líderes de Israel para dejarles un mensaje que no solo resume su vida de fe y obediencia, sino que serviría de advertencia en contra de la desobediencia. El tema central no son sus victorias personales ni sus estrategias militares, mucho menos la fidelidad del pueblo, sino la fidelidad de Dios. Su posición de líder lo lleva a actuar como un patriarca de antaño y exhorta al pueblo a amar profundamente al Señor, obedecer su palabra y mantenerse puros frente a las influencias paganas. Josué inicia su discurso recordando que ellos, como pueblo, habían visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Israel no debió olvidar que su reposo en la tierra prometida no vino como resultado de su fuerza, sino del poder divino. Por tanto, Josué exalta a Dios como el verdadero guerrero de Israel. Asimismo, cada uno de nosotros puede mirar atrás y reconocer que las mayores victorias de nuestra vida no son producto del mérito humano, sino de la gracia divina. La fidelidad de Dios debe inspirarnos gratitud y confianza en que Él seguirá actuando. Nada tenemos que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido durante el pasado. Eventos de los últimos días, página 72. Otro aspecto importante que Josué resalta es la obediencia a la palabra de Dios. Por tanto les dijo: esforzaos mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No era suficiente con haber conquistado la tierra, debían mantener la victoria mediante la obediencia. En la mente de Josué, la obediencia requiere esfuerzo y valor porque a veces hay muchos obstáculos naturales y espirituales que intentan apartarnos, así como el equilibrio que se debe tener para no irnos a los extremos, como lo dijo Josué, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Del mismo modo, hoy nuestra fuerza espiritual depende de cuánto nos aferramos a la palabra de Dios, porque hoy el mundo vive en los extremos de muchos aspectos, y en la espiritualidad, el legalismo por un lado y la permisividad por el otro, por lo que la fidelidad a la palabra de Dios es el único camino seguro. Jesús mismo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. El amor genuino por Dios se demuestra en una vida de obediencia, no por obligación, sino por gratitud. El siguiente aspecto de su discurso, Josué pronuncia una frase que constituye el centro de su mensaje: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. No era suficiente con obedecer, había que hacerlo por amor. Amar a Dios era el centro del pacto. Josué sabía que la desobediencia no comenzaría por un simple acto, sino por un corazón que dejaba de amar. El amor a Dios es como una planta en un jardín que debe ser vigilado y cultivado cada día. Las distracciones, los afectos terrenales y estos, entre comillas, pequeños cananeos, esos pecados tolerados o hábitos no rendidos, pueden robar nuestro afecto al Señor. Y debemos ser muy cuidadosos en este sentido, porque Pablo escribió que en los postreros días habría hombres amadores de sí mismos y amadores de los placeres más que de Dios. Segunda Timoteo 3, versículo 2 al 4. Por lo que amar a Dios es el motor de la obediencia, el escudo contra la tentación y el vínculo perfecto que mantiene viva nuestra comunión con Él. El siguiente aspecto a resaltar es una advertencia de Josué en contra de las alianzas con las naciones vecinas, debido a que si ellos se unían a las naciones que han quedado, os serán por lazo, tropiezo, azote y espinas. Josué sabía que el enemigo, que no se expulsa, tarde o temprano termina dominándonos.
Dios había mandado a Israel eliminar todas las influencias paganas no por crueldad, sino por un juicio justo y por protección espiritual de su pueblo, porque sabía que la convivencia con la idolatría corrompería el corazón de su pueblo. Hoy los enemigos que debemos expulsar no son pueblos, sino hábitos, relaciones o pensamientos que nos alejan de Dios. Un compromiso con el pecado, por pequeño que parezca hoy, puede ser un lazo mañana. Una forma de entretenimiento impuro puede convertirse en un tropiezo muy grande. Una relación sin principios puede llegar a ser un azote. Por tanto, la pureza no se mantiene con la pasividad, sino con determinación. En este sentido, el Señor Jesús dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mateo 5:29. Recuerda que como hijos de Dios no podemos hacer la paz con aquello que Dios ya ha declarado enemigo. El pecado que se tolera siempre termina cobrando un precio, y en muchas ocasiones muy alto. Finalmente, Josué recuerda al pueblo la fidelidad de Dios, diciendo: no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios os había dicho. Dios fue fiel en todo, cada promesa se cumplió, pero esa misma fidelidad se manifestaría también en el juicio si el pueblo rompía el pacto y adoptaba la adoración y costumbres cananeas. Por tanto, así como cumple sus promesas de bendición, también Dios cumple sus advertencias. Por tal motivo, la fidelidad divina debe inspirarnos en reverenciar, en gratitud y obediencia hacia Él. Acude hoy a Jesús y agradécele porque Él es fiel a sus promesas. Agradécele por su palabra y por las victorias que te ha concedido. Pídele que te ayude a no olvidar ninguna de sus bendiciones, obedecer su palabra y amarlo con todo tu corazón. Pídele además que te ayude a no tolerar ningún pecado por pequeño que parezca. En cambio, que tu vida pueda reflejar la pureza y santidad de Jesús en todas las áreas de tu experiencia. Recuerda, yo soy John Albert Rincón y deseo que Dios te siga bendiciendo.